Buenos días. ¿Se oye bien? Vale. Pues muy bien. Pues hoy, para la predicación de hoy, quiero hablar de Jesús, pan de vida. Y hoy en día, pues creo que casi todos tenéis algún aparato como este aquí. Y hay muchas aplicaciones que se pueden descargar ya, y algunos más útiles que otros. Pero una aplicación que descubrí hace un tiempo fue una aplicación que tú puedes usar cuando vas al supermercado y coges cualquier producto, lo puedes escanear con la aplicación y esto te va a decir si esto es lo que vas a comprar o lo que estás pensando comprar, si es de excelente, bueno, pobre o si es malo. Entonces, vamos a ponernos un poco de prueba aquí para empezar. Entonces, pan de molde. Entonces, según la aplicación, ¿qué crees? ¿Qué pone que es, pensando en nuestro alimento, qué es lo que comemos? ¿Excelente, bueno, pobre o malo? Malo. Son puntos de 0 a 100. Entonces, en este caso, 54. Dice que es bueno. No es excelente, no es malo, pero es bueno, según la aplicación. Siguiente, una barra de pan de toda la vida. ¿Qué crees? Malo, bueno, excelente. 78 de 100. Siguiente, jamón de bellota. Cero. Muy malo pone. Muy malo pone. Chorizo. Un poco mejor. Pone 30 de 100. No tiene sentido, pero bueno. Oye, eso no son mis valoraciones, ¿eh? Siguiente, leche desnatada. Buena. 88. Excelente. Zumo de frutas tropicales. Mucha gente dice malo. 9 de 100. Mucha azúcar. Café natural. Excelente. 90 de 100. Bueno. Y si tuviéramos una app, estas, que podríamos usar para nuestra vida espiritual, si tuviéramos una app que tú puedes sacar una foto de cualquier actividad que tú haces y te dice si esta actividad, si te va a alimentar espiritualmente o no. Por ejemplo, vas a tener tu tiempo devocional con el Señor, tienes la Biblia, vas a tener tiempo de orar, sacas una foto, 100 de 100, excelente. Esto sí te va a alimentar tu vida espiritual. Pero luego vas a ver una serie de Netflix, sacas una foto, te dice 10 de 100, pobre. Y podemos continuar con muchas cosas. Entonces, hoy quiero reflexionar un poco de qué nos estamos alimentando para nuestra vida espiritual. Y este año tenemos como lema injertados en Cristo. Ya hemos hablado bastante sobre lo que significa estar injertados. Esa idea de coger una rama de un árbol y luego cortarlo e injertarlo en otro árbol. Y esto es lo que hemos hablado muchas veces de nosotros, de que ahora estamos injertados en Cristo, ahora estamos conectados con Cristo. Pero mi pregunta hoy es, ¿quién es Cristo? Entonces, es una pregunta, creo que para muchos es bastante obvio, pero tal vez para otras personas no es tan obvio, o tienen un concepto de Cristo que es otra cosa, está equivocado. Entonces, hoy quiero hablar de quién es Cristo,
Pero voy a dejar que Cristo explique quién es y no yo. Y vamos a mirar hoy en Juan 6, el Evangelio de Juan, el capítulo 6. El Evangelio de Juan es interesante porque es diferente que los demás evangelios, pero Juan le encanta el número 7. Una de esas cosas que tiene ahí son los 7 yo sois. Y esas son las 7 veces en el Evangelio de Juan cuando Cristo dice quién es. Y usa cosas de la vida cotidiana para explicar a sus discípulos, a nosotros, quién es Cristo, quién dice que Él es. Y dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y hoy quiero hablar de la primera, que dice, yo soy el pan de vida. ¿Y qué significa esto para nosotros cuando Cristo dice que es pan de vida? En el Evangelio de Juan, hay unas palabras que Juan suele repetir bastante. Una de esas palabras es la palabra creer, que ocurre casi 100 veces solo en el libro de Juan, esa palabra creer. ¿Pero qué significa creer? Porque es una palabra que usamos, yo creo que casi todos los días. Puedo decir, mañana creo que va a llover. O creo que va a ganar el partido los de Burgos. O creo que voy a aprobar ese examen. O creo en Jesús. Pero es una palabra que usamos bastante. El término creer es el verbo de origen griego que traducido significa básicamente creer, tener fe o confiar. Entonces, cuando Cristo, en el texto que vamos a leer, cuando usa esta palabra creer, ¿qué es lo que nos está pidiendo de nosotros? Una creencia intelectual, decir, pues sí, creo en Dios. ¿Y ya vale? ¿O está pidiendo alguna cosa más? Por ejemplo, un versículo muy conocido de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino tenga vida eterna. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Hace años, este tío que ves ahí se llamaba John Paton. Era un misionero que iba a unas islas en la zona Pacífico, que él quería evangelizar una tribu de caníbales. Lo he dicho mal. Caníbales. Y claro, bueno, poco tiempo después de llegar a esa isla, su mujer y su hijo, los dos fallecieron por una enfermedad. Y él seguía ahí, quería evangelizar, llevar el evangelio a esa tribu. Y lo que quería hacer, en primer lugar, era traducir el evangelio de Juan a lengua local, a la lengua de la gente de ahí. Pero nada más empezar con su traducción, tenía un problema. Porque en esa tribu, el concepto y la idea, incluso la palabra de creer, no existía. No tenían ese concepto en su lenguaje. Ni siquiera tenían el concepto. Entonces, él empezaba leyendo en Juan 1, dice, más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, él no sabía qué hacer con esa palabra creer, para explicar a la gente de ahí qué significa creer en Dios. Y un día dicen que estuvo en su despacho trabajando con su tradición. Entró un nativo ahí, cansado del camino de trabajo, se sentó encima de una silla y luego puso sus pies sobre otra silla y de repente John Paton le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es la palabra para explicar ahora mismo lo que tú estás haciendo? Y la palabra que usaba significa, estoy poniendo todo mi peso sobre
esta silla. Y de repente John dijo, esta es la palabra que tengo que usar para creer. Creer significa poner todo tu peso sobre algo. Seguro que a ninguno de vosotros habéis dudado a entrar aquí y sentar en vuestra silla si esa silla os iba a soportar o no. Todos los días nosotros vivimos de tal manera que tenemos creencias ni nos damos cuenta de que estamos usando nuestras creencias en las cosas que estamos haciendo. En esta idea, en ese momento que John dijo, creer en Cristo es poner todo el peso de tu vida sobre Cristo. Eso es lo que significa creer en Cristo. No simplemente decir Dios existe o Cristo vivió hace 2000 años, es vivir de tal manera, posicionar tu vida de tal manera que todo depende de Cristo, que todo tu peso está encima de Él. Hace poco Noria y yo estuvimos en los Pirineos y fuimos por un pueblo, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero en el pueblo tenía una pasarela para que se podría ir por encima de un río. No sé a qué altura estaba, unos 200, 100, no le dice mucho, tenía mucha altura, decía. Ella tenía dudas, no sabía si que podría poner todo su peso sobre la pasarela, tenía dudas, pero bueno, lo hicimos y lo pasamos muy bien. Pero claro, tú ves ahí esa estructura, todo ahí clavado al lado de una montaña y claro, entras ahí y tienes dudas, no sabes si te va a aguantar el peso o no. Y esa es la idea de lo que quiero luego cuando leemos el pasaje de Juan, que cuando pensamos en la palabra creer, que pensemos en esa idea de poner todo tu peso, toda tu vida sobre Cristo. Hay otra palabra que Juan usa bastante, es la palabra que habla sobre vida eterna, vida divina. Es la palabra en griego zoe. Y en el griego hay diferentes palabras que usan para vida. Una, por ejemplo, es la vida bios, que conocemos, pero biología, etcétera, que habla de la vida natural, físico. Pero la palabra que Pablo usa mucho en su evangelio es zoe. Y Cristo, cuando habla de que en Él estaba la vida era la luz de los hombres, lo que está hablando aquí es esta idea de la vida increada, eterna, la vida divina, que se puede poseer exclusivamente por Dios. Por ejemplo, en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida, zoe, y para que lo tengan en abundancia. Entonces Cristo vino para darnos vida, pero vida eterna, vida divina. Entonces cuando estamos leyendo el texto, quiero también que pensemos sobre esa idea de vida. No solo de la vida física, biológica, pero también la vida divina, la vida eterna. Hace unas semanas Gadea estuvo hablando aquí sobre cuando Jesús caminó sobre las aguas. Y fue justo, claro, la historia, para ponernos en contexto, Jesús multiplicó los panes y los peces. Luego mandó a sus discípulos a subirse a una barca y cruzar el mar. En medio de una tormenta, Jesús vino caminando sobre agua y luego Pedro salió del barca y caminó sobre el agua. Ese es el contexto, justo lo que viene antes de lo que vamos a leer hoy. Porque Jesús, ya hay miles de personas que están siguiendo a Cristo. Ya habían visto sus milagros, habían visto cómo multiplicó los panes y los peces. Algunos han visto cómo ha sanado a los enfermos, o han oído de cómo cambió el agua a vino, etc. Entonces, tenemos un gran seguimiento ahora mismo. Entonces, vamos a empezar aquí a leer
en Juan capítulo 6, empezando con el versículo 25, que es justo después de todo lo que pasó en la noche anterior cuando Jesús vino caminando sobre el agua. Y dice en versículo 25, y hallando al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Zoe, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Bueno, gracias. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, es curioso que esta multitud de personas que venían buscando a Jesús y le preguntan, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Él no les dice cómo llegó ahí. Él no dice, para que sepáis, yo he venido aquí andando sobre agua. Ellos no sabían cómo había llegado, solo él y sus discípulos saben cómo ha llegado ahí. Y la gente viene buscando a Cristo, pero esto es algo bueno, ¿no? La gente buscando a Cristo. Pero Jesús sabe realmente qué es lo que están buscando. Y empieza diciendo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué es un señal? Si vamos por la carretera y vemos esta señal aquí, ¿qué es lo que nos está indicando? Que en 48 kilómetros vamos a necesitar una chaqueta. O por lo menos tenerlo preparado. Eso nos está indicando algo. Las señales de Jesús estaban ahí para indicar algo. Y en Juan, al final de su evangelio, dice, en Juan 20, versículo 30-31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces las señales de lo que cuando Jesús habla de las señales, dicen que esas señales están para indicar algo. Están ahí para indicar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Pero la verdad es que la gente no estaba buscando a Cristo porque creían que era Hijo de Dios. Eso es lo que dijo Cristo. No me estáis buscando por las señales que habéis visto. Le estaban buscando a Cristo porque querían más pan. Querían llenar sus barrigas de nuevo, porque habían comido pan y ahora quieren comer más pan. Yo creo que es importante ponernos también, en vez de estar aquí juzgando a esas personas, juzgando a esa gente, ponernos en su lugar un momento, en intentar pensar un poco como ellos.
Porque ellos eran el pueblo de Judá y claro, vivían durante muchos años bajo diferentes imperios y en ese momento estaban bajo el imperio romano. Y obviamente ellos querían ser gente libre, y estaban orando, esperando mucho para la llegada del Mesías, porque ellos creían, porque el Mesías iba a librarles del poder de los romanos, que el Mesías iba a ser un rey, quien les iba a traer, rey de Judá, iba a liberar a su nación de los romanos, iba a traer prosperidad a la nación judía. Judá volverá a ser una nación potente. Y de repente esa gente ven a alguien que está haciendo unos milagros de que solo alguien conectado con Dios podría hacer. Empezaban a decir, podría ser ese el Mesías. Y empezaron a decir, mira, puede cambiar agua a vino. Puede sanar a los enfermos. Puede multiplicar panes y peces. Pues si hacemos a este rey, pues tenemos la vida ganado. No tenemos que hacer nada. ¿No? Entonces es obvio, incluso Jesús sabía que ellos querían hacerle rey. Entonces él en ese momento escapó, porque él decía, ese no es el tipo de Mesías, que él no es ese tipo de Mesías. Otra cosa interesante que dicen que en aquel entonces la gente en el sueldo que ellos lo que ganaban, gastaban 85% de su salario solo en comida, en su sustento para vivir. Era lo más importante para ellos. Y el pan era el símbolo de lo que era para ellos la comida, porque era el alimento fundamental de su dieta. Y ellos vivían en una economía muy sensible, muy afectada por guerras, por sequías y muchas cosas. Hoy día pues vivimos en otra etapa, en otro tiempo, que sí, esas cosas nos afectan y los precios suben. Y ahora cuando vamos al supermercado y llenamos la cesta, y lo que nos cuesta ahora es mucho más que nos costó hace un par de años. Para ellos, en su lugar, era otra cosa, era de si hubo un gran hambriento, si había una sequía, tal vez ese día no comían, tal vez ese día no tenían pan. Entonces nosotros no tenemos que vivir con ese tipo de presión hoy en día, gracias a Dios. Pero ellos, claro, de repente encuentran a alguien que puede multiplicar pan y peces para miles de personas. Y están pensando, hemos ganado la lotería. Ya tenemos 80% de nuestro salario aquí. Pero Jesús les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo de Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuántas veces vamos por la vida llenando nuestras vidas con cosas que realmente no satisfacen? Mucha gente van buscando cosas por la vida, el dinero, drogas, incluso deportes, el sexo, incluso buscando esa satisfacción en otras personas. Pero Jesús nos dice aquí, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. El único que nos puede dar vida eterna, el único que nos puede satisfacer, el único que es pan de vida, el único que puede alimentar nuestras almas es Jesús. Y la única manera de recibir esa vida es creer en Cristo, es poner toda tu confianza en Cristo. Cuando Jesús dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, no está hablando de aquí de un hambre y sed físico,
está hablando de algo mucho más importante, algo mucho más profundo, que es ese sed espiritual, ese hambre espiritual, esa necesidad que tenemos. Cada uno aquí tiene esa necesidad esa necesidad de recibir de Dios, de recibir alimento de Dios, de recibir vida. Porque fuera de Jesús no hay vida eterna, no hay Zoe. Y eso me suena mucho a unos capítulos anteriores en Juan 4:13, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y otra vez, Jesús no está hablando aquí de un sed biológico, físico, natural. Está hablando de algo mucho más importante, de ese sed espiritual que todos tenemos. Y la gente siguen: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. La misma gente que habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces siguen pidiendo más señales. Pero realmente, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Más señales o más pan? Y yo creo que en este caso, como Jesús sabe lo que está en su corazón, sabe que realmente no están buscando a Cristo, a Él como Hijo de Dios, estaban buscando más pan. Y les contesta diciendo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí en ese texto Jesús declara que es el único que nos puede satisfacer. Es el único que nos puede dar Zoe, esta vida divina, esta vida eterna. Pero dice que la gente no cree. No ponen su confianza en Cristo. Y es interesante porque al principio del capítulo, cuando en la historia de las multiplicaciones de panes y peces, tenía un seguimiento de miles de personas. Pero después de su discurso, y no tenemos tiempo para leer todo aquí, y os animo luego esta semana de seguir leyendo el resto del capítulo de Juan 6, que es muy interesante. Al principio tenía miles de personas, pero al final del capítulo, después de su discurso, dicen que muchos se marcharon, y diciendo que sus palabras eran muy duras. Entonces estaban buscando algo y no habían encontrado lo que estaban buscando, y se marcharon. Y luego pregunta Jesús a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces estos hombres, estos discípulos, sí creyeron que Cristo era el Hijo de Dios. Creyeron que Cristo era suficiente. Y unos pocos años más tarde, cuando ya pasamos al libro de Hechos, vemos el fruto de su creencia en Cristo. Vemos qué es lo que pasa en su vida. Físicamente no muy bien. Las cosas no iban súper bien en su vida, porque al predicar a Cristo resucitado, muchos les persiguieron, les metieron en la cárcel. Y en muchos casos terminaron siendo matados por su creencia en Cristo. Y en Hechos 5, Juan y Pedro estaban predicando, fueron arrestados por predicar de Jesús, y antes de que fueran soltados les azotaron
Dice en Juan 5:40. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron de que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieran en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrente por causa del nombre. Dice, estaban gozosos. ¿Cómo es posible de que alguien pueda recibir golpes y estar gozoso? ¿Cómo es posible alguien que está sufriendo por su creencia en Cristo puede estar gozoso? Pero eso es lo que dice aquí en el texto. Dicen que estaban gozosos. Estaban contentos, estaban gozosos porque tenían a Cristo. Tenían vida. A lo mejor en sus cuerpos tenían las marcas, los golpes, los moretones de la recompensa, digamos, de su creencia, pero por dentro tenían vida, tenían Zoe, tenían vida eterna. Y esa vida hacía que podrían trascender su situación, podrían estar en medio del sufrimiento, podrían estar en medio de una situación muy mala y estaban gozosos. Y muchas veces yo me pregunto, ¿cómo es posible? Pero la respuesta es Jesús. Tú puedes estar pasando por una situación muy difícil, tú puedes estar con enfermedad, puedes estar con mucha presión, puedes estar con muchas dificultades en tu vida, pero si tú tienes a Cristo, y si tú pones todo tu peso, toda tu vida sobre Cristo, Cristo es suficiente. Cristo te dará vida, pero vida de verdad. Eso no quiere decir que todo lo que en la vida físicamente, que te va a salir todo muy bien. Tal vez sí, tal vez no. Pero eso no cambia el hecho de que tenemos a Cristo en nuestra vida. Porque Cristo es suficiente. Para terminar, quiero volver al versículo 27 de Juan 6, cuando Jesús dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo de Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Y mi pregunta es, ¿para qué estamos trabajando? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿De qué nos estamos alimentando? Quiero coger un momento aquí para ir acabando, para que tomemos un momento para analizar nuestras vidas. No es necesario, no necesitamos una aplicación de móvil para decirnos si una actividad es bueno o malo, si una actividad alimenta nuestra vida espiritual o si una actividad no alimenta nuestra vida espiritual. Tenemos la palabra de Dios, tenemos su Espíritu Santo para mostrarnos si hay cosas en nuestra vida que verdaderamente nos están conectando con Cristo, nos están ayudando a estar injertados en Cristo con esta fuente de vida, y estas cosas nos están ayudando a estar conectados con Cristo, a recibir esa vida que nosotros necesitamos. Otra vez el Espíritu también nos quiere mostrar cosas que en vez de alimentarnos espiritualmente, lo que están haciendo es nos están matando espiritualmente. O están ahí chupando, cogiendo vida, y que eso hace que no nos ayude a crecer. Jesús quiere una relación con nosotros. Él no, lo que Él está buscando con cada uno de nosotros es una relación íntima. Como hemos cantado esta mañana, una relación en que nosotros buscamos su presencia y queremos su presencia en nuestras vidas. Él no quiere simplemente gente que sabe muchas cosas sobre Él, o incluso sabe muchas cosas sobre la Biblia, etc. Y su creencia solo es eso, saber cosas. Pero lo que Él realmente quiere es que le conozcamos. Pero le conozcamos de verdad. De tal manera de cada mañana tenemos ese sed, ese hambre, ese anhelo de estar en su presencia.
ese deseo de decir, yo necesito estar con Cristo, necesito estar en su presencia, necesito estar con Él, porque sin Él mi vida no tiene sentido. Sin Él mi vida no tengo vida. Sin Él voy de una cosa a otra, de otra a otra, buscando vida y no lo encuentro. Pero en Cristo hay vida, en Cristo hay Zoe, vida eterna, vida divina, vida de verdad. Entonces, os quiero invitar a ponernos de pie un momento y orar para acabar aquí. Vamos a tomar un momento para reflexionar sobre nuestras vidas. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Jesús es nuestra fuente principal de vida? ¿O nos estamos alimentando de otras cosas que realmente no alimentan? Oremos. Señor, te damos gracias. Jesús, te damos gracias porque tú nos ofreces vida en abundancia, vida de verdad, vida que satisface. Gracias, Jesús, que tú entregaste tu vida por nosotros, derramaste tu sangre por nosotros, para que nosotros podamos tener vida, para nosotros podamos estar injertados en ti, injertados en Cristo. Pero Señor, también nos damos cuenta de que durante la semana, cada día hay cosas que están ahí, que quieren chupar, que quieren coger de esa vida que nosotros tenemos, que quieren quitar esa vida de nosotros, que quieren destruir, que quieren robar, que quieren matar. Espíritu Santo, trae tu luz, trae tu verdad a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que podamos reflexionar un momento, analizar nuestras vidas y ser sinceros contigo, Señor. Porque tú ves todo, Señor. No hay nada que esté escondido de ti, Señor. Tú ves todo. Y que, Señor, venimos delante de ti con nuestras vidas. Y, Señor, si hay algo dentro de nosotros que nos está quitando vida, Señor, algo que no es agradable, algo que es malo, pobre, Señor. Señor, danos fe, danos valentía, Señor, para cortar esa cosa de nuestra vida, para que tengamos más vida en ti, Señor, para que tengamos más vida en abundancia, Señor. Señor, nuestro deseo es estar más cerca de ti, de conocerte cada día más, porque tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Fuera de ti, no hay vida fuera de ti, Señor. Señor, gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Bendíceles, Señor, cada día que seamos una comunidad de gente que realmente desean estar en tu presencia, Señor. Gente que están cada día recibiendo ese alimento de verdad, Señor. Ese alimento excelente, ese alimento de vida eterna, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, amén.